Es un placer saludarlos y poder conversar y tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocer datos interesantes de mucho valor como para la supervivencia. Esta es una campaña, ¿no es cierto?, que está empeñada en un acompañamiento a las personas. Hemos tenido muchísimo tiempo, muy malas noticias, muchas catástrofes. No ha sido muy agradable este último pasar, pero la idea nuestra, el sentir nuestro, es ofrecer la confianza y la esperanza como una ayuda mutua. Para esto es importante que nosotros comprendamos que la divulgación científica no está solamente encerrada en esas cúpulas increíbles, olímpicas, ¿no es cierto?, sino que el científico, el hombre dedicado a la ciencia, dedicado a la investigación, es una persona como todos, dedicado a un servicio a las comunidades humanas. En este siglo, yo creo que estamos conminados a entender, a comprender, a sentir como una sola posibilidad de vida. Esta campaña tiene una idea de fuerza que es muy importante, que es cortar las cadenas. En definitiva, es cortar las cadenas de contagio. De repente hay situaciones que son un poco más sencillas de lo que podríamos imaginar. En este caso, la invitación es a respirar. El aire aún lo tenemos y fundamentalmente romper esta cadena de contagios, como digo, y escuchar a nuestro querido amigo y profesor José Luis Jiménez. De acuerdo, pues muchas gracias. Entonces cuando voy a contar este tema, quería enseñar unas transparencias, entonces me tiene que dar, quien sea el host, me tiene que dar permiso para compartirlas aquí en Zoom. Bueno, pues voy a hablar de la transmisión por aerosoles. Ahora ya decimos más que se entiende mejor por la transmisión por el aire, simplemente, ¿no?, que es como la mayoría de la gente nos estamos contagiando. Y pues decir que yo soy un científico de aerosoles, que trabajo más bien en cosas de contaminación, dentro y fuera de las casas y tal, pero desde que empezó la pandemia pues me he metido a investigar este tema y he estado trabajando con muchos de los líderes mundiales y a la vez he estado tratando de divulgar en español en todos los sitios donde me escuchan, ¿no? Y bueno, me falla esto, no sé quién es el de Zoom, a ver si me dejan, ahora sí, de acuerdo. Vale, entonces ya están viendo mi pantalla y entonces pues decirles que si quieren ver cualquiera de las transparencias que voy a usar se pueden encontrar en este enlace cortito, bit.ly COVID-aerosols, en inglés aerosols, y entonces ahí pueden bajarle y darle todo lo que quieran, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues voy a contar un poco cómo nos contagiamos, ¿no? Desde dos puntos de vista, porque hay todavía una cierta confusión, una cierta controversia, por qué lo sabemos, pero a la vez, al contarles por qué lo sabemos, les voy a contar qué hay que hacer, qué es lo que hay que evitar, porque si esas son las situaciones que nos contagiamos, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y luego, pues diré un poco más también cómo nos podemos proteger, ¿vale? Y Alejandra, Gonzalo, si hay preguntas, si algo no está claro, por favor, no me interrumpan, que ya saben que un profesor puede empezar a hablar y despertarse al día siguiente y sigue hablando. De acuerdo. Bueno, pues ¿cómo nos contagiamos de este virus o otras enfermedades respiratorias? Pues a través de tres mecanismos, ¿no? Uno es, pues si alguien toca que está infectado, toca un objeto como un teléfono o la mano de otra persona y luego se toca el interior de los ojos, el interior de la nariz o el interior de la boca. Esto puede contagiar. También se puede uno contagiar con dos mecanismos que van a través del aire, ¿no? Que es con unas, vamos a llamarles pelotitas de saliva o de fluido respiratorio, de mocos, que salen de nosotros al hablar, al toser, al estornudar, incluso al respirar, ¿no? Y hay dos tipos, las grandes y las pequeñas. Las grandes en este tema se le llaman gotas o gotículos, simplemente quiere decir que son suficientemente grandes para ser como un proyectil. Salen de nosotros, vuelan por el aire e infectan si te pegan un impacto dentro del ojo, dentro de esta parte pequeña expuesta de las fosas nasales o dentro de la boca, ¿no? Y llevan virus ahí, eso puede infectar, ¿no? Luego hay otras que son más pequeñas, es el mismo material, pero son más pequeñas, ¿no?
y estas es como un humo, esto es lo que es un aerosol, ¿no? Son como estas pelotitas, pero no van como un proyectil porque son más pequeñas, sino que se paran y se quedan flotando, como el humo de un cigarro, ¿no? Y tú las puedes respirar y te infectan por inhalación. Al respirarlas, se depositan en tu sistema respiratorio y entonces esto te puede infectar, ¿no? Entonces, todo el mundo está de acuerdo que estas son las formas, la cuestión es cuál es la más importante o la menos importante, ¿no? Bueno, pues una cosa que sí que sabemos ya, bueno, y antes voy a decir una cosa de los aerosoles que me he olvidado, es que se ven muchas imágenes como estas y la gente a veces dice, es que el virus es muy pequeño y entonces una mascarilla no funciona, tal, que nos dicen que el virus está solo, el virus es muy pequeñito, 0,1 micras, y sale con un poco de agua, se seca el agua y va el virus por ahí solo. Esto no es así, ¿no? El virus sale en unos aerosoles mucho más grandes, donde el virus es una parte pequeñita y la mayoría del aerosol pues es moco, saliva, tal, y entonces es más fácil pararlo, ¿no? Pero bueno, habría que tomar un microscopio para verlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué sabemos de qué cosas son importantes o no? Pues sabemos que lo de tocar una superficie contagiada, digamos, y tocarte el ojo tal, que esto no es lo importante, esto no es lo que está propagando la pandemia, ¿no? Y hay diferentes estudios, pero vamos, una cosa es que los científicos no hay nadie que te encuentres que esté en desacuerdo, ¿no? Pues ahí al lavarse las manos baja el contagio un poco, pero no baja mucho. La CDC hace muchos meses que lo dice, que esto no es muy importante, entonces hay que seguir lavándose las manos y hay que seguir pues con el gel hidroalcohólico si tocas algo, pero no hay que andar como locos desinfectando superficies ni gastando mucho dinero en esto. Esto es un desperdicio. Hay que tomarse el esfuerzo en el contagio del aire, que es lo que les voy a decir después. Bueno, y bueno, esto ya ha habido un cambio. Al principio de la pandemia nos decían que eran más las superficies y estas gotas, y ahora ya pues se va sabiendo que no, que el mayor contagio es el del aire, ¿no? Y podría hablar mucho rato, pero les voy a decir, pues este es el Ministerio de Ciencia en España, como está en español, pues hicieron un grupo que estaba yo y un epidemiólogo de Harvard y unos virólogos muy importantes, y lo que concluimos es que, bueno, que lo que parecía esto que era el contagio del aire es lo mayoritario y esto de las gotas proyectiles parece que lo habían sobreestimado, ¿no? Y les podría enseñar muchos artículos de la revista Science y tal, pero bueno, por ahorrar tiempo me lo salto. Entonces, ¿qué nos dicen la OMS, la CDC, las organizaciones de salud? Pues ha habido un cambio, ¿no? Al principio de la pandemia, esto es una cosa que sacó la OMS el 28 de marzo, donde nos decía que no, que esto de que iba por el aire, esto era falso, ¿no? Y era desinformación, ¿no? Miras aquí, ayúdanos a parar esta desinformación que el virus va por el aire. Entonces, esto lamentablemente ha confundido mucho, ¿no? Me duele criticar a la OMS, que es una organización que hace muchas cosas muy buenas, lucha con muchas enfermedades y normalmente para costes de contaminación siempre estoy yo ayudando a sacar su mensaje, ¿no? Pero en esto han metido la pata, ¿no? Y no la han terminado de sacar y esto confunde a los gobiernos y confunde a mucha gente, ¿no? Pero esto fue un error y se ha ido admitiendo, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, aquí en Estados Unidos, una persona muy respetada, pues, hablaron con compañeros míos de nuestro grupo de científicos y dijo, uy, qué cosas decíamos de esto de los aerosoles y las gotas, no lo entendíamos bien, nos lo han explicado y nos damos cuenta que hay muchos más aerosoles de lo que pensábamos, ¿no? Esto lo dijo ya hace varios meses. Y la CDC, pues aquí en Estados Unidos también lo ha empezado a decir, por cosas un poco políticas no lo han dicho muy claro, pero si uno sabe leer se da cuenta que dice esto puede ser inhalado, podemos respirar estas partículas y esta es la forma principal en que el virus se transmite, ¿no? Y solo los aerosoles pueden ser inhalados, las gotas infectan por impacto y las superficies cuando tocas, ¿no? Entonces la CDC, que es la organización con más científicos del mundo en este campo, nos está diciendo que son los aerosoles lo que nos contagia sobre todo, ¿no? Entonces, pues eso. Y la OMS pues va por detrás. Ahora han empezado a decir en el último mes, pues María Van Kerkhove y María Neira, que son gente de muy alto nivel, pues hacer vídeos y ruedas de prensa donde nos dicen que hay que ventilar. Es muy importante ventilar. Hay un problema y es que no nos dicen por qué. Hay que ventilar, pero ¿por qué? No dijeron que el virus no estaba en el aire, no se han desdicho, pero hay que ventilar. Incluso la cantidad que hay que ventilar es lo mismo que decimos los científicos, pero no dicen por qué. Y esto sigue confundiendo, ¿no? Les estamos pidiendo que, por favor, que lo digan más claro, que digan que esto va por el aire para que la gente se pueda proteger, ¿no? Y es la campaña COVID is Airborne o Aire y Vida en Chile que estamos impulsando, que es una campaña de ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno,
¿por qué sabemos cómo nos contagiamos y por qué sabemos que nos contagiamos por el aire, ¿no? Pues aquí también podría estar 2 días hablando, pero se le voy a hacer una cosa muy breve con unas pinceladas, tratando de explicarlo de manera que se entienda, ¿no? Pues, ¿qué se ve para esta enfermedad y muchas enfermedades como la tuberculosis o la gripe y tal? Se transmiten muy bien si estás cerca de alguien. Si tú hablas cerca de alguien a muy poca distancia, cuanto menor la distancia, mejor la transmisión, ¿no? Más fácil es que contagies a alguien, ¿no? Por eso nos dicen que hay que mantener la distancia social funciona. Esto es una cosa empírica, es una cosa que se ve, tú en principio no sabes por qué, pero tú sabes que si guardas más distancia, te contagias menos, ¿no? Incluso en la guerra de Crimea en 1853 vieron que si ponían las camas de los enfermos más separados se contagiaban menos. Entonces se sabe hace mucho tiempo, pero hay un cierto debate de por qué, ¿no? Entonces la OMS, cuando dijo que esto no iba por el aire, digamos, como un humo, sacó un vídeo también en marzo donde salían estos proyectiles, ¿no? Esta persona estaba en los proyectiles, estas gotas, como un microescupitajo, no sé si esa palabra la utilizan. Sí. Y entonces le pegan a esta señora y entonces ya a partir de ahí dentro del ojo, lo que sea, y esto le infecta, ¿no? Y entonces más tarde en el vídeo mantienen una distancia y entonces estas pelotitas hacen una trayectoria parabólica y acaban aquí, pero ya no le pegan a esta señora y entonces la distancia funciona, ¿no? Entonces la OMS nos dice que como es una enfermedad que se transmite bien a corta distancia y mal a larga distancia, esto demuestra que es una enfermedad de estos proyectiles, de las gotas, ¿no? Esto es un error, que ya les dijimos hace tiempo y les está costando aceptar, porque es posible, es plausible que el contagio sea por esta razón, pero en realidad hay otra explicación que en realidad es la correcta, ¿no? Bueno, y lo que pues entonces iba a decir, entonces decimos la distancia funciona y nos dicen que por una razón, pero también podemos ver y pueden ver este vídeo a ver si se ve bien. Vamos a ver, es una simulación, pero hay experimentos parecidos. Entonces vemos que esta persona está hablando y al hablar sale el aire, pero como un humo sale con velocidad, pero luego se para, ¿no? Y luego empieza a subir porque está más caliente, ¿no? Y ahora vamos a ver 2 personas que están hablando y lo para un momento. Entonces ven aquí que está saliendo, pero se para. Y esta persona está a suficiente distancia, está a 1 metro, un poco más, y entonces no está respirando mucho del aire, mucho del virus que sale de la persona que está hablando, ¿no? Y luego pues sube y tal, y si estás ya al exterior esto se iría, si estás en el interior el techo lo captura. Entonces, si este señor en vez de estar aquí, estuviera aquí, estaría respirando mucho más aire, ¿no? Hay que imaginarse como cuando estás hablando con alguien que ha comido ajo y hueles mucho ajo en el aliento, ¿no? Cuando estás oliendo el ajo estás respirando el aire que acaba de salir de esa persona, ¿no? Que acaba de estar en contacto con su sistema digestivo, ¿no? Entonces esto te pasaría aquí, pero ya una vez que mantienes más la distancia ya no hueles ese ajo, ¿no? Porque ya el aire ya no te va. Entonces volviendo a donde estábamos, pues se puede explicar que la distancia funciona por los proyectiles o por el humo, ¿no? Entonces no se sabe solo con eso y hay que mirar más cosas, ¿no? Entonces la cosa que se puede mirar es, bueno, si son unos proyectiles, tú estás a 3 metros, ya nunca te va a llegar el proyectil, ¿no? Porque al hablar no van tan fuerte, entonces ya estarías totalmente protegido, ¿no? Sin embargo, si es un humo, el humo puede llenar una habitación, como tenemos ahí, está fumando, pues al principio lo ves y no lo hueles, pero al cabo de un rato lo hueles y lo respiras, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? ¿Que estás seguro de una habitación compartida o no? Pues se ve que hay muchos casos de contagio, como el coro que os contaré, donde se contagia a la gente en una habitación, ¿no? Y eso es más fácil, si es una cosa como un humo, es mucho más fácil contagiarse cerca, porque igual que un fumador, si estás muy cerca, respirarías mucho más humo si estás justo hablando cerca que si estás mucho más lejos, ¿no? Si estás lejos, la habitación, el volumen de la habitación, el humo se diluye, ¿no? Pero con suficiente tiempo, esta persona que está lejos del fumador aquí puede acabar respirando suficiente humo, suficiente virus para eso. Y pueden contagiarse mucha gente, ¿no? De esta manera. ¿Qué más se ve con la transmisión? Y esto también nos ayuda a ver qué hacer para protegernos, ¿no? Pues se ve que en interiores es muchísimo más fácil contagiarse que en exteriores. En exteriores es posible, pero es mucho más fácil en interiores. Entonces, los datos que les voy a contar es en Japón, vieron a gente que estaba infectada y gente que ya sin saber que estaban infectados se habían reunido con otros, ¿no? Y había 22 que se habían reunido en interiores y 88 que se habían reunido al exterior, ¿no? Y entonces vieron, a ver, esta gente que se ha reunido, ¿a cuántos han contagiado, no? Y entonces lo que veían es que los que se habían reunido en interiores, de 22, 16 sí contagian a alguien y 6 no 6 no contagian a nadie.
pero de los de al exterior, de 88, 77 no contagian a nadie y 11 sí contagian a alguien. Entonces ya se ve una gran diferencia. No es mucho más fácil si te reúnes con alguien contagiarte al interior que al exterior, ¿no? Y además, cuando ves a cuánta gente contagiaron, pues ves que los de interiores, pues empieza a ver que empiezan a contagiar a 3, a 4, a 9 y a 2. Se empiezan a ver casos de estos de supercontagio, ¿no? Mientras que al exterior, pues ves 1, 1, 1 hasta 3, ¿no? Entonces, es mucho más fácil contagiar y es mucho más fácil contagiar a mucha gente en interiores. Esto, las superficies no lo pueden explicar, los proyectiles estos tampoco, porque les da igual que estés dentro o fuera, pero el humo sí, ¿no? Si tú estás con un fumador al exterior, pues el viento es más grande, sube y se va, respiras mucho menos humo si estás al exterior que al interior, ¿no? Si estás cerca con alguien al exterior, puedes respirar suficiente humo para que eso sea molesto, ¿no? Y te puedes infectar en este caso, ¿no? Con el símil, ¿no? Pero es mucho más difícil. Esto también apoya que sea una cosa de aerosoles, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues les he dicho, pues esta es una enfermedad, me salto esos detalles por el tiempo, pero es una enfermedad donde se ve mucha gente no contagia a nadie, pero hay gente que contagia a mucha gente en estos eventos de supercontagio, ¿no? Entonces les voy a contar uno que hemos investigado nosotros, que es el caso del coro de Estados Unidos. Ha habido muchos casos de coro, pero este es uno que cuando pasó salió en la prensa, inmediatamente contacté al periodista y me puse en contacto con el coro, y el coro, vamos, han hecho todo lo habido y para ver por ayudarnos, ¿no? Es muy difícil de investigar exactamente qué hicieron para ver qué podía haber hecho el virus, pero yo creo que este es el caso más claro de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenían una gran estructura en sus acciones. Son gente que vive, como aquí en Estados Unidos, en una zona rural, en un radio muy grande, que no se ven si no es más que en el coro, ¿no? Y entonces, y no se habían reunido en bastante tiempo, entonces se reúnen y están todos de acuerdo, ellos y la Agencia de Salud Pública, que se infectaron en este ensayo, ¿no? Se reúnen 2 horas y media y de 60 se infectan 52, ¿no? Hay una persona que luego se sabe después que estaba infectada, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Puedes mirar a ver, ¿se podría haber contagiado por superficies? Pues eso es lo que miramos, ¿no? ¿Podría ser por superficies? Pues ya está todo el mundo de acuerdo que es difícil contagiarse por superficies, ¿no? Y la persona que estaba infectada, bueno, y luego además ya sabían por el énfasis al principio de que las superficies eran muy importantes, de no tocar nada, nadie toca a nadie, no se dan besos, no se dan la mano, tienen gel hidroalcohólico, todas las puertas abiertas, entonces no tocan nada, ¿no? Y la persona que está infectada no toca nada más que va a un baño donde van otras 3 personas, más o menos, ¿no? Entonces es imposible que hubiera contagiado a 52, ¿no? ¿Podrían ser estas gotas proyectiles de la OMS? Pues no, porque estaba delante de la persona que estaba infectada, pues no había nadie, entonces aunque estuvieran saliendo gotas no le caían a nadie, ¿no? Y la persona se encontraba muy bien y no habló con nadie. Las otras personas en el ensayo, o sea, porque cantan, luego se paran 10 minutos, cantan y ya se ha hecho tarde y se van, ¿no? Entonces, en estos 10 minutos, pues hablan con 2 o 3 personas. Entonces, aunque digas, bueno, es que había otra persona que está infectada, que no lo sabemos, siempre es posible, ¿no? Pues es que no hay forma de hablar con 52 personas 15 minutos, que es lo que nos dice la CDC que hay que hacer para infectarlos con estas gotas. No es imposible. ¿Se podrían infectar por el aire? Pues es muy fácil, porque el aire se mezcla muy bien, está en una caja cerrada, una habitación con poca ventilación, y por el calor que desprendemos los humanos, el aire sube y por el cantar se mezcla. Entonces el aire se mezcla muy bien en esta caja y están constantemente respirando fuerte para cantar, sin mascarillas y mucho tiempo, ¿no? Entonces es muy fácil de explicar, incluso cuando miras los números de cómo de fácil, pues es consistente que aquí había más virus que, por ejemplo, en el restaurante de China, porque aquí estaban, venga a cantar fuerte, y en el restaurante estaban hablando un rato sí, un rato no, en una conversación. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de un caso de superpropagación, pero hay muchos, es el restaurante, los dos, pero todos los que se han estudiado, todos apuntan hacia este contagio por el aire. No hay ninguno que yo sepa que digas, no, estos se han contagiado por superficies, y está bastante claro. O se han contagiado por los proyectiles de gotas, y está bastante claro. Esto no existe. Todos los casos de superpropagación son por aerosoles, apuntan a los aerosoles, ¿no? Bueno, entonces esto me lo voy a saltar, es un poco muy científico. Entonces, ¿por qué hay esta confusión de la OMS y tal? Pues no me quiero liar mucho, pero sí me parece que hay que explicarlo un poco, ¿no? Porque si no, a veces la gente dice, bueno, pero este señor, ¿por qué dice esto y por qué la OMS no lo dice? ¿No? Esto, como siempre, le da mucha pausa a la gente. Bueno, pero pues hay un error histórico en este campo, ¿no? Y tiene que ver con la historia de las enfermedades infecciosas. En 1860 es cuando Pasteur descubre los gérmenes, que las enfermedades infecciosas tiene que llegar un germen y infectar, ¿no? Pero no se sabe de dónde, ni cómo, ni tal, y se empieza a investigar para esta enfermedad, para aquella,
Y entonces, en 1910, Charles Chapin, que es un investigador de salud pública estadounidense, digamos, él resume esta investigación que se ha hecho en esos 50 años y propone una cosa que se llama la infección de contacto, que te contagias bien al estar cerca de alguien o al tocarles y tal, y que la distancia social funciona, ¿no? Y que además que te contagias, que el virus viene o la bacteria, el patógeno viene de alguien, estaba vivo dentro de alguien, no estaba en el agua pútrida o en la basura o tal y cual, sino que te contagias de la gripe o la tuberculosis porque te ha contagiado a alguien. Entonces, claro, él tiene que explicar por qué y escribe un libro. Esta es la página clave del libro, que está disponible en la internet y lo recomiendo mucho. Y entonces, él dice, tiene un problema, ¿no? Y lo dice aquí, es que cuando él había creado un hospital, dice, no puedo convencer a la gente de que se proteja de la infección de contacto cuando piensan que se contagian por el aire, ¿no? Porque pensaban en un contagio por el aire no como el humo, como se lo explico yo, sino que esto va por la calle o cruza el Atlántico y viene y te contagia de una forma muy fantasmagórica y muy absurda, ¿no? No es realista, ¿no? Pero eso era lo que se pensaba y asustaba a la gente y no se protegía, ¿no? Entonces, y él se da cuenta que no hay evidencia, en aquel momento no se podía medir, no saben si va por el aire o no. Pero él toma esa ausencia de evidencia y le da la vuelta y dice, yo voy a decir que no, porque como si no, esto me crea un problema y como no hay evidencia, yo voy a decir que esto es casi imposible, ¿no? El contagio por el aire es casi imposible, si alguien lo puede demostrar, lo quiere demostrar, hacen falta unas pruebas tremendas, ¿no? Y entonces esto, como claro, a la vez propone la infección de contacto, que es tan importante y que es correcta, todo el paquete se convierte en el paradigma de la epidemiología de las enfermedades infecciosas y ya en un dogma. Y la gente ya casi no se acuerda de dónde viene, pero ellos saben que las enfermedades no van por el aire, que esto es muy difícil, ¿no? Y esto está en los libros de texto y todo esto de la medicina. Y cuando hablamos, pues el 6 de abril, hablamos con la OMS, todo nuestro grupo de científicos, y es como si hubieran resucitado a este señor. Es que vamos, pero ¿qué cosas nos decís? Pero no, y ahí estaban muy confundidos y como viene una tradición tan fuerte, pues les cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Aunque ya, como digo, ya lo están aceptando más. Bueno, entonces esto tiene que cambiar, ¿no? No es cierto que un cambio de paradigma se llama, ¿no? No es cierto que las enfermedades respiratorias sean muy difíciles, sino que al revés, tenemos que pensar que es muy fácil, que al final de nosotros salen trocitos de saliva y fluido respiratorio de nuestros pulmones y tal, y que si tienes un virus respiratorio, pues que es muy fácil que salga, porque está por ahí, y entonces es fácil que las enfermedades respiratorias se transmitan así, y hay que pensar que se transmitan así, a no ser que se demuestre lo contrario, ¿no? Al contrario de lo que hemos estado pensando, ¿no? Y que algunas muy contagiosas como el sarampión, otras pues medianamente contagiosas como la COVID y otras poco contagiosas, aunque vayan por el aire, como la gripe, ¿no? Y esto varía, ¿no? Entonces, y una cosa que se ha hecho, pues cuando asumimos que el cólera y enfermedades iban por el agua, pues limpiamos el agua y nuestra sociedad invierte mucho esfuerzo y mucho dinero en tener agua potable, limpia y distribuirla, ¿no? Y también los alimentos. Sabemos que hay enfermedades que la salmonela, yo que sé, que van por los alimentos, invertimos, tenemos un sistema de vigilancia para que no nos infectemos de esa manera, ¿no? Y se invierte mucho esfuerzo, ¿no? Pero para el aire, como se ha negado, se ha dicho que no, que el aire no infecta, pues entonces no hemos puesto esfuerzo. Entonces por eso las aulas o muchas oficinas, muchas casas en Chile, en España, en Estados Unidos, están muy mal ventiladas. Como luego les diré, tú mides el dióxido de carbono y ves que está muy mal ventilado. Porque esto nunca ha sido importante, ¿no? Pero hay que ponerse las pilas, hay que para luchar contra esta pandemia, pero la siguiente y la gripe y tal, hay que darse cuenta que no, que esto hay que verlo al revés, ¿no? Nos encontramos con mucha resistencia, ¿no? Gente como este comité de la OMS, que es uno de los miembros, que decía, uy, estos como José Luis, son químicos, ingenieros y propietarios de compañías de ventilación, como que lo hacemos por intereses económicos. Yo compañías no tengo ninguna, ni de ventilación ni nada. Pero bueno, como que éramos unos ignorantes, ¿no? Pero unos intrusos ignorantes que no saben de esto y que hacen diciendo, ¿no? Y bueno, pues, no es así, ¿no? Al final nosotros queremos ayudar, no tenemos otros intereses que ayudar, ¿no? Y es importante colaborar entre disciplinas, ¿no? Este es un médico que recomiendo mucho seguir en Twitter y entonces él dice, estoy sacando un doctorado en COVID y tengo que aprender epidemiología, virología, inmunología, tal. Luego llega la ciencia de aerosoles, ¿no? En una epidemia lo más importante es la epidemiología y la virología, pero la ciencia de aerosoles, estoy yo hablando aquí, me están escuchando porque había un error. Y se ha convertido el no explicar claramente que es como un humo, es lo que ha creado más contagios, ¿no? Entonces hemos tenido que salir a explicarlo a la gente que lo entendemos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería decir de cómo se transmite y voy a decir, ya les he contado cómo nos contagiamos, entonces voy a decir cómo hacemos para no contagiarnos
y esto se les va a hacer claro, ¿no? Entonces, bueno, decir que hay esta página, que está también el enlace en las transparencias, tinyurl.com, preguntas-español, pues entonces esto les lleva a ver a este sitio que está traducido automáticamente y ahí tienen un montón de páginas con gráficas, con enlaces que explica todo esto al nivel de detalle que quieran, ¿no? Entonces todo lo que voy a decir está aquí, seguro que todo lo que me preguntan está aquí, ¿no? Porque lo hemos hecho precisamente contestando preguntas que nos llegan. Pero por decirlo, pues, ¿qué es lo más importante? Que la gente piense que de las demás personas sale como un humo, como si un humo de tabaco invisible, y tú lo que quieres es respirar lo menos posible. No, es muy difícil contagiarse, que te cruzas con alguien por la calle que va fumando y hueles un poco de humo. Eso es muy poco, estás respirando muy poco del aire exhalado de la otra persona. Cuando se ven muchos contagios, como les mostraba, es cuando hablas con alguien muy cerca, 10, 15 minutos, o cuando compartes el aire en una habitación, al mismo tiempo, estando los dos en la misma habitación con alguien contagiado, media hora, una hora. Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, en este gráfico se ve pues que hay que hacer las cosas al exterior todo lo que podamos. Evitar estar en interiores, y si vamos a interiores, que haya la menor gente posible, en menor tiempo posible, pues hay que evitar estar demasiado apretados, hay que mantener la distancia, hay que evitar sitios donde hay gente sin mascarilla, hay que ventilar, hay que evitar sitios muy cerrados y hay que, si estás en un sitio cerrado, pues hablar lo menos posible o hablar lo más bajo posible, ¿no? Pues en un bar bajar la música para no tener que gritar, ¿no? Porque al hablar salen 10 veces más virus o al gritar o cantar fuerte 50 veces más que simplemente al respirar, ¿no? Entonces estas son las cosas que hay que evitar, ¿no? Y bueno, pues las cosas al aire libre, hay muchas cosas que se pueden hacer al aire libre, ¿no? Por ejemplo, esta es una escuela en Nueva York en 1910, en la epidemia de tuberculosis, ahí hace un frío tremendo, como nos puede contar Alejandra en invierno, y pues hicieron la escuela al aire libre y además a los niños les fue mejor, ¿no? Y en Boston también. Entonces, no se puede hacer en todos los sitios todos los días, pero se puede hacer muchas cosas muchos días. Y entonces como les digo, al exterior con distancia, con mascarilla es muy seguro, ¿no? Entonces, la otra cosa es ventilar, ¿no? Entonces voy a contar una historia. En Taiwán, esto es de hace poco, se dieron cuenta en una residencia de estudiantes que había un brote de tuberculosis, que igual que la COVID se transmite por el aire. Solo la tuberculosis solo se puede transmitir de esta manera, cuando respiramos el bacilo que ha exhalado un tuberculoso, ¿no? Y entonces empiezan a haber casos que aparecen, ¿no? Es una enfermedad muy lenta, no es como la COVID que es más explosiva, es una enfermedad, la gente contagia un año, pero contagia poco, ¿no? Pero empiezan a ver que empiezan a aparecer casos en este sitio y que tienen una ventilación muy baja, ¿no? Este número 1.7 y el CO2, que es cuánto aire exhalado es, pues 3.200. Luego, los números no importan, lo que importa es lo que hicieron, ¿no? Entonces mandan a los ingenieros y dicen, esto hay que ventilarlo, ¿no? Y entonces de 1.7 de ventilación pasan a 24, más de 10 veces más ventilación. Y de 3.200 de CO2 de aire exhalado pasan a 600, que es muchísimo menos, ¿no? Y el brote se extingue. Aparecen algunos casos más, es una enfermedad lenta, seguramente se habían contagiado cuando no había ventilación, pero parando, ¿sí? Simplemente ventilando, ¿no? Entonces la ventilación para enfermedades que van por el aire tiene un gran efecto, ¿no? ¿Qué es ventilar? Pues que entre aire de afuera, que no tiene virus, y el aire de dentro, que tiene virus, que salga afuera, ¿no? Entonces, y esto en principio es gratis, ¿no? Las cosas, una vez que uno lo sabe, pues la cosa es gratis, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ventilación es un tema difícil, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? Y si en mi sitio hace frío, hace calor, lo tengo muy abierto, esto es difícil. Entonces hay un truco que hemos descubierto que yo no sabía que se pudiera hacer de forma práctica, pero ahora lo recomendamos mucho, que es medir el dióxido de carbono, ¿no? Hay medidores muy caros de investigación, pero mi descubrimiento para mí han sido estos, que son portátiles y que miden el CO2 y a lo mejor pues valen entre 90 y $200 los que funcionan. El CO2 es un gas, el CO2 no contagia, ¿no? Pero el CO2 sale de las personas, igual me he saltado esto por ahorrarme tiempo y lo tenía que haber explicado. El CO2 sale de las personas y pues si estás en una caja cerrada sube, pero al final se estabiliza porque siempre hay un cambio de aire, ¿no? El virus también sale de las personas y le afecta a la ventilación igual. El virus tiene alguna cosa más que le afecta, pero entonces el CO2 y el virus se comportan de forma parecida en el aire, en la habitación, ¿no? Entonces, pero el virus es muy difícil de medir y el CO2 es muy fácil de medir, entonces por eso usamos el CO2. Gracias, Alejandra. Entonces, pues es un chisme pequeñito, ¿no? Y te dice cuánto aire exhalado hay, ¿no? Al exterior, pues hay 400 partes por millón, de cada millón de moléculas del aire, 400 son de CO2, ¿no? Y el resto son nitrógeno y oxígeno y esas cosas que respiramos, ¿no?
Entonces, al exterior hay como 400 y algo, esto es lo que causa el cambio climático, pero esto cambia muy despacio, ¿no? Entonces, si uno se mete en una habitación cerrada, ¿y qué mejor habitación que un coche, ¿no? Fui aquí con mi mujer y mi hijo y nos fuimos en el coche con el aire recirculado, ¿no? Entonces, un coche al final es una habitación hermética y muy pequeña, ¿no? Y entonces, muy rápidamente, en media hora, subió a 4000. Esto quiere decir que el 10% del aire que estábamos respirando lo estábamos respirando por segunda vez, ¿no? Y entonces esto es muy peligroso. Si alguien estuviera exhalando virus, estaríamos respirando mucho de este virus que las personas están exhalando, ¿no? Entonces, pero muchas veces no es muy difícil ventilar. En este coche pues simplemente tuvimos que darle un botón donde en vez del aire venir de dentro y recircular, que es una cosa que se hace pues para guardar el calor o el frío, pues tomábamos aire de afuera, ¿no? Y entonces rápidamente, en unos minutos, bajó a 800, ¿no? Que ya es un nivel mucho más factible y es un poco como lo que tengo yo aquí, que es el 1% del aire y lo estoy respirando por segunda vez, ¿no? Ya es menos peligroso, ¿no? Entonces estás bajando el riesgo de contagio 10 veces ventilando, ¿no? Entonces, que es como lo que hemos visto en el caso de la tuberculosis. Bueno, pues nada, ya me quedan solo dos cosas. Entonces decir que yo creo que ya no solo para esta pandemia, sino a medio plazo, deberíamos tener una situación en la que estos medidores, pero pues simplemente como un reloj de pared con una cosa más grande, estuvieran en todos los sitios importantes donde compartimos aire, ¿no? En Taiwán ya están, todas las escuelas tienen que tener esto en la pared y si pasa de 1000 aquello empieza a pitar y tienes que abrir la ventana, pero deberíamos hacerlo en todos los países y en todos los sitios, en los centros comerciales, las oficinas importantes del gobierno, de las empresas, ¿no? Y no es tan caro, ¿no? Esto si se hace de forma masiva pues cuesta unos $100, pero claro, el coste de la pandemia ya vemos que son mucho más, ¿no? Que cualquier, pues te puede parecer mucho, pero no lo es cuando ves el coste que causa o incluso el coste que causa la gripe en un año normal, ¿no? Y en las aulas, pues estos son compañeros míos que están viviendo en aulas, es un sitio que hay mucha preocupación y lo que ven es que, pues que no tienes que abrir todo de par en par y tener mucho frío. En España, por ejemplo, que ahora es el invierno, sino que se puede abrir un poquito, pues aquí ven cuánto está el CO2, entonces probaron 2 días diferentes y se ve cuando vienen los niños y se van al recreo y vuelven y tal. Pero ven que con abrir 3 ventanas, la clase tenía 6 ventanas, pero solo habría que abrir 3, 15 centímetros, y con eso ya era suficiente, ya había suficiente cambio de aire. Entonces, pero claro, esto solo se puede hacer si lo mides, ¿no? Porque luego se van a otra clase en otro colegio que tiene otros obstáculos y entonces en esa hay que abrir más. Y luego hay otra que está en el último piso y en esa hay que abrir poco porque si no, tal, ¿no? Entonces, por eso es muy útil esto de los medidores y también pues compartirlos, ¿no? Que esto se hace un día en esta clase y al día siguiente en otra clase, entonces con tener uno en un colegio tal se puede compartir y entonces no es tan alto, ¿no? Bueno, luego pues una cosa más importante es las mascarillas, ¿no? Porque llevamos todas las mascarillas y la gente dice, pero a pesar de las mascarillas nos contagiamos, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es que no las llevamos mal, ¿no? Claro, está la calidad de la mascarilla. Si te pones una camiseta cortada o te pones una mascarilla mejor, pues te va a filtrar mejor, ¿no? Pero una cosa muy importante para cualquier mascarilla es que bien se ajusta, ¿no? Y este es un vídeo que, bueno, por ahora tiempo no se lo pongo, pero se ve una de estas quirúrgicas que van detrás de la oreja y entonces queda un agujero aquí y por aquí está saliendo un humo de este maniquí y se escapa por ahí, se escapa por la nariz, porque hay un hueco aquí en la nariz, ¿no? Y esta es se supone una N95 tal, pero no se la ajustaron bien a propósito y se sale por aquí también, ¿no? Sin embargo, esta es una de tela que es más grande y entonces al ser más grande se ajusta mejor a la cara y con este no se veía que salga, ¿no? Entonces el ajuste es muy importante. Si tú tienes una mascarilla que tiene unos ciertos centímetros cuadrados y tienes un agujero muy pequeño, que es el 1 o el 2%, por ahí va la mitad del aire, porque al aire le resulta mucho más fácil escaparse por el agujero que pasar por este filtro, ¿no? Entonces, si se acuerdan de una cosa, es de pues ajustarse bien la mascarilla en el espejo y decirle a su marido, a su mujer, a sus hijos, a su tía, a ver, ajustate la mascarilla, te voy a ayudar para que no te quede ningún hueco. Y los hombres pues afeitarnos la barba en el canal, al menos en el canal donde se apoya la mascarilla para que no, porque el pelo filtra mal, ¿no? Y bueno, esto me voy a soltar también. Entonces lo último que voy a decir es la limpieza de aire, ¿no? Porque entonces, claro, está en el aire, entonces ¿cómo limpiamos el aire, no? Entonces, una cosa pues es ventilar, que entre aire de afuera y que el aire de afuera entre dentro. Hay sitios que hace mucho frío, a lo mejor en la parte andina de Chile, o que están muy contaminados y el aire de afuera está tan contaminado que no se puede abrir la ventana, ¿no?
o hay un sitio que es un sótano y no hay ventana, ¿no? Entonces, en situaciones así, si no puedes ventilar, hay que filtrar. Filtrar es como una mascarilla, es un filtro que nos ponemos, pero también se puede hacer sin esto, ¿no? A ver, entonces, simplemente el virus se queda allí y luego les enseño un sistema. Si no se puede filtrar ni se puede ventilar, entonces hay una tecnología que es rayos ultravioleta. Esto mata el virus, pero es más complicado y más caro. Entonces, esto solo lo recomendamos los expertos para situaciones muy especiales. Cuando no se puede filtrar, no se puede ventilar, por ejemplo, pues en una cárcel o a lo mejor la sala de espera de emergencias o de urgencias en un hospital, pues esto podría tener sentido y funciona muy bien, pero no para cualquier sitio, ¿no? Cosas que no recomendamos, que también si se acuerdan de algo, esto sería importante. Poner desinfectantes en el aire es una barbaridad. Esto es una barbaridad y se está haciendo mucho. Se está poniendo máquinas de ozono o máquinas que ponen ácido hipocloroso, que es como lejía en el aire, o oxigenada, cosas así en el aire para matar al virus en el aire. Esto es una barbaridad, porque por las mismas razones que estas cosas reaccionan con las moléculas del virus, los lípidos y las proteínas del virus, y le hacen daño y lo desactivan, reaccionan al respirarlas nosotros con los lípidos y proteínas que están dentro de nosotros. Entonces esto causa graves problemas de salud, ¿no? Entonces esto se debería prohibir, en mi opinión. Esto solo se puede hacer cuando no hay nadie para desinfectar superficies. Pero las superficies contagian muy poco esta enfermedad, entonces no tiene sentido, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, ventilar y filtrar. Y también se están vendiendo mucho limpiadores de aire que van con química, ¿no? Yo estoy en el departamento de química y esto lo estudio, pero con iones o plasmas, fotocatálisis, hidroxilos. Entonces esto también es un problema, ¿no? Que está, esto contamina, ¿no? Y porque reacciona con compuestos que están en el hogar y los hace más tóxicos o produce aerosoles tóxicos, ¿no? Y no se ha demostrado que esto no pase y sabremos que, vamos, por lo que sabemos de este tema, sabemos que pasa, entonces esto tampoco lo recomendamos. Y bueno, pues ya están, estos son los limpiadores de aire, están los caros, que funcionan bien, y los baratos, que es agarrar un ventilador y ponerle un filtro de aire acondicionado. Esto vale $500, esto vale 50. Esto se debería hacer de forma masiva y en algunos sitios se está haciendo ya de forma masiva, ¿no? Porque al final quitan el virus del aire igual, mejor hacerlo de la forma más barata, ¿no? Entonces ya, bueno, como me ido un poco largo, lo voy a dejar aquí. En este enlace están estas transparencias y pueden luego ir allí, darle los enlaces. Y estas son las preguntas frecuentes, esta es la versión en inglés, pero si van allí hay un sitio que pone la traducción automática y ya lo pueden hacer en español o en otros idiomas, si les interese. Y nada, pues agradecer esto, todo pues es el trabajo de un grupo de científicos muy grande, yo solo soy, digamos, uno de los que hablan español, y gracias por su atención. Profesor, muchas gracias. En realidad, sí, nuestra campaña Aire y Vida cumple a través de usted la expectativa que teníamos en esta oportunidad de escucharle, ¿sí? ONG Desinflámate, precisamente lleva su nombre, porque sabemos que todas las enfermedades son una inflamación. Y esta campaña Aire y Vida, ¿sí? Significa poder escuchar, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de datos como los que usted está entregando, que pareciera que son sencillos en cierta medida, que requieren un cambio de conciencia, que tenemos una campaña de 4 meses en que se ha sumado esta gente maravillosa que nos acompañan, que es la prevención activa. Y como diríamos los profesores, todos nosotros acá que estamos acá, diríamos, es un aprender haciendo, ¿no? Es realmente un aprender haciendo. Pero es muy importante que esta comunidad científica, en este caso usted, ¿no?, que está entregando estos datos tan importantes, tan complejos, pero tan sencillos a la vez, son herramientas validadas, ¿no?, obviamente por las comunidades médicas internacionales, y se agradece que las personas que nos están escuchando, la persona que está que sube al metro acá en Chile, ¿no?, que está en circunstancias que hemos visto, ¿ah? No digo hacinamientos, pero hay así. Hay escuelas, hay colegios, ¿no es cierto?, hospitales, tenemos ambulancias, tenemos situaciones de todo lo que podamos ver en estas reuniones humanas. Y nos queda, por ejemplo, nada más que decir que estamos muy agradecidos en esta campaña que se han sumado y en este bloque que está ya terminando este bloque. Invitamos en una pausa que vamos a hacer cortita, como en pocos minutos, para poder escuchar a nuestros queridos amigos que han adherido a esta campaña de vida,
¿no es cierto? Y que son nuestros, son chilenos, Gonzalo, Alejandra. En este tiempo de llamado a una transformación en lo que sería el año 2021. O nos transformamos o nos transformamos. Ya, muchas gracias. Una pausa. Ya volvemos. Aire y vida. Nos gustaría invitar a Alejandra, ¿no es cierto?, que hiciera ella sus comentarios, sus preguntas. Posteriormente a Gonzalo, que son espacios muy importantes que hay que tomar muy en cuenta. Profesor, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería comentar respecto de lo que nos ha expuesto el doctor José Luis Jiménez, que esta es una información muy útil porque nos permite a todos cuidarnos nosotros mismos, cuidarnos comunitariamente, más allá de lo que se pueda determinar como autoridad. El conocimiento científico cuesta muchas veces que las autoridades lo adopten por distintas razones, y ya hemos visto las dificultades de la Organización Mundial de la Salud en aceptar esta evidencia, a pesar de que se ha ido aceptando en otros organismos científicos como la CDC de Estados Unidos. Entonces hay que tener conciencia de lo que puede producir, de lo que se puede producir con un aire mal ventilado, y sobre todo creo que es importante también en los edificios, en los lugares de trabajo. Y aquí le dejo la pregunta planteada a José Luis. ¿El aire acondicionado purifica el aire? O sea, un lugar con aire acondicionado significa que ese aire está filtrado lo suficiente como para tener confianza. ¿Qué pueden hacer las personas a partir de hoy día cuando están dentro de sus casas? Creo que no pedirle a todas las personas que estén con la mascarilla dentro de la casa es más o menos imposible, pero ¿qué se puede hacer para cuidarse dentro de los hogares? Bueno, pues gracias por el resumen. El aire acondicionado, pues rápidamente, hay dos tipos de aire acondicionado, ¿no? Uno es si tú estás en un edificio, a lo mejor un centro comercial o un edificio del gobierno, una empresa que tiene un sistema de tubos, ¿no? Un tubo se lleva el aire y otro tubo te trae aire, ¿no? Entonces, estos sistemas siempre tienen un filtro que está limpiando un poco el aire. Entonces, una cosa que recomendamos es que ese filtro se ponga uno mejor, ¿no? Normalmente se pone uno barato para proteger a las máquinas que están moviendo el aire, ¿no? Entonces, pero se puede poner muchas veces uno mejor y protege más, ¿no? Y entonces sí que protege, pues, dependiendo del filtro, pues algo bastante, ¿no? Luego, un aire acondicionado barato, como los que tenemos en casa en una ventana, o estos de tipo split, que están por arriba y tal, esto no hace nada, ¿no? Esto está mezclando el aire, pero no deja que entre aire de afuera ni que el aire de dentro salga afuera. Entonces, el aire acondicionado de por sí no es que sea un gran problema, pero sí es un problema si cerramos las ventanas porque ponemos el aire acondicionado. Entonces, si pones el aire acondicionado, pues dejar también las ventanas abiertas o hacer las cosas al exterior. Entonces, en realidad, ¿qué se puede hacer en las casas? La segunda pregunta, pues, si vives con gente que no está saliendo y tal, pues entonces no pasa nada. Pero si hay una persona que está saliendo mucho y tal, pues hay que tener cuidado y pues eso, ventilar, pues abrir un poquito las ventanas, que siempre corra un poco el aire. Y más peligroso pues en una reunión, por ahora se acerca la Navidad y a lo mejor se hace una cena con mucha gente. Y claro, pues es una cena de Navidad, si te relajas, empiezas a hablar fuerte y tomas un poco de vino y hablas más fuerte y te quitas la mascarilla y estás mucho tiempo, ya el virus ya no nos puede pedir nada más. Es la condición ideal para contagiar, ¿no? Entonces, yo diría que lo mejor sería pues que nos reuniésemos solo con la gente que ya vivimos y a los demás pues los vemos por la internet, por el teléfono, o los vemos al exterior. Salimos a pasear el día de Navidad y hablamos muchas horas de cómo ha ido el año y tal y todas estas cosas, pero no nos reunimos compartiendo el aire, sino que nos reunimos al exterior. Esto lo hace mucho más seguro. Gracias, profesor. Muy, muy interesante la moción de la pregunta que hace Alejandra, por supuesto. Gonzalo, sí. ¿Qué nos puede decir? Algunas de las preguntas que tenía Alejandra me parecía a la mía, pero había dos preguntas tres en realidad que me han hecho y a mí son interesantes en términos de pensarla. Había una persona que es dentista y preguntaba
cómo lo hacía. Y obviamente la ventilación como un elemento central, el uso de filtros adecuados, si es que hay el aire acondicionado ese que intercambia los aires y que hay mediciones, maneras de medir qué tipo de filtro se necesita. Esa era una pregunta que escuché. La otra pregunta que son más prácticas, son como, bueno, una persona decía, bueno, ¿cuánta distancia es seguro si es que uno no está usando una mascarilla, perdón, una de estas? ¿Cuál es la distancia adecuada, no? Esa es una pregunta, y obviamente en el riesgo nunca es 0 o 100, hay cantidades de riesgo. Y lo otro es cómo instar a que nosotros podamos vigilar, por así decirlo, el aire que estamos respirando. Y no sé cómo enfatizar estos elementos y si es que alguna otra cosa. Una de las cosas que yo he leído, que tú has investigado, que tú has presentado, tiene que ver con esta cuestión de los filtros, por un lado, que son algo más sofisticado que no está en las casas acá. Pero si es que hay algunas otras recomendaciones, porque no solo nosotros tenemos que pensar en lo que va a pasar en la siguiente semana, pero cómo vamos a prevenir en el otoño e invierno que viene. Porque aunque tengamos algunas vacunas, alguna gente vacunada, igual vamos a tener que tomar medidas de prevención y no queremos que nos pase lo mismo que pasó en el hemisferio norte, en Europa en particular, porque justamente la gente se encierra mucho más y es más difícil simplemente abrir y cerrar ventanas, particularmente para hay gente que es friolenta, hay gente que a lo mejor está enferma, etc. Entonces, no sé si tienes algunas otras ideas al respecto, porque yo creo que aquí hay algo súper importante que tiene que ver con, y termino con esto, que esta es una oportunidad para hacer ciencia ciudadana. Es como la oportunidad para aprender cómo funciona, por ejemplo, el aire a través de estos medidores. Es aprender a, de alguna manera, evaluar la calidad del aire que estamos respirando, algo que ya generalmente a lo mejor no hacemos con el agua, pero es una gran, yo creo, oportunidad para eso. Y el otro día te preguntamos acerca del metro y vimos fotos, porque aquí en el metro se acumula una cantidad pero gigantesca en las estaciones. Es una situación muy compleja porque la gente tiene que ir a trabajar y se encuentra con estos batallones de personas en las estaciones, en las entradas, en las escaleras mecánicas. Eran algunos de los temas que me llamaban la atención, pero que me gusta el mensaje de que, a pesar de que en general los salubristas se asustan mucho con la contaminación por vía aérea, para nosotros los ciudadanos hace como sentido pensar en esa como un vector que podemos controlar en general. Sí, no, de acuerdo con todo lo que he dicho. Pues eso que hacer cosas al aire libre o ventilar, pues están al alcance nuestro en muchas situaciones, ¿no? De casi todos, y deberíamos aprovecharlo. Y sí que les animo a que aprovechen el verano, ¿no? Esto en Estados Unidos y en Europa se desperdició, no sé, porque hubo la ola antes del verano y luego se relajaron demasiado y entonces permitieron que el virus existiera, y ahora, claro, en el invierno nos encerramos en sitios cerrados y se están encontrando con estas olas. Pues Alemania y Holanda están en confinamiento y podíamos hacer una apuesta a saber cuál es el siguiente país, pero vamos, seguro que no son los últimos, ¿no? Entonces sí que les diría que aprovechen para empujar al virus, para bajarlo lo más posible. Claro, en cosas como el metro y tal y cual, pues dices, es difícil, pero también para una pandemia no tienes que bajar el contagio lo suficiente, ¿no? Entonces yo diría, se pueden hacer cosas como a lo mejor que diferentes empresas entren a diferente hora, o que se dé una cierta flexibilidad, o que se permita el teletrabajo para bajar esta aglomeración. Incluso aumentar los trenes, pasar más trenes si es posible, para que la gente no vaya tan apretada, ¿no? Dentro de los vagones de metro la ventilación suele ser buena, pero claro, hay que mantener la distancia, ¿no? Esa es la otra pregunta que me hacía, ¿cuánta distancia es suficiente? Bueno, pues al exterior yo le diría con 2 metros estás ya perfectamente de mascarilla, estás bien. Al interior no hay distancia segura, ¿no? El caso del coro que le decía, pues había gente que estaba a 13 metros por detrás y se contagiaron igual, ¿no? Y hay gente a mucha distancia. Entonces, si estás compartiendo una habitación bastante tiempo, pues al final el aire se mezcla. Tienes que imaginarte que hay alguien fumando, ¿no? Entonces, tú imagínate que estás en una habitación grande, alguien tiene un cigarrillo, pues al principio ves el humo pero no lo hueles, pero al cabo de 10 minutos seguro que lo hueles, ¿no?
Entonces no estás seguro en ningún sitio, ¿no? Simplemente hay que hacer estas cosas, hay que ventilar y tal y cual. Y se me ha olvidado la primera pregunta que me hacías. Del dentista. El Le dentista, dijiste sí, cómo, gracias. esas ¿Cómo son lo las medidas haces? que... Sí. Sí, pues el dentista es una situación complicada porque se sabe que el virus está en la saliva y que hay muchos procedimientos al final que hacen los dentistas que producen aerosoles. Esto ya lo sabían antes y siempre han estado preocupados, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras y en las preguntas frecuentes hemos dicho lo que nos parece más lógico es, digamos, poner como un aspirador aquí en la boca, ¿no? Para que en cuanto salen los aerosoles te los llevas a un filtro, ¿no? Esto también se puede hacer con muy poco dinero de manera artesanal, con un ventilador y un filtro tal. También ahí los venden comerciales y valen más, pero esto se puede hacer, ¿no? Si esto es demasiado complicado y tal, pues ventilar, hay que, pues, de la manera que se pueda, abrir las ventanas y, por supuesto, llevar buenas mascarillas, ¿no? Porque el peligro es del paciente que contagie más al dentista que no al revés, ¿no? Porque estás tomando esa saliva y la estás convirtiendo en aerosoles al tratar al paciente, ¿no? Gonzalo, por favor. Sí, iba a enfatizar esta idea de pensar que la cuestión del aire es súper importante en el contexto de los establecimientos educacionales y cómo involucrar a toda la comunidad educacional en la medición de la calidad del aire en las salas de clase, en las oficinas y en los lugares donde están tanto los alumnos, los estudiantes como los profesores, los administrativos, etcétera, de modo que todos puedan participar en regular y poder vigilar que el aire que estén respirando no los contagie, digamos. Entonces, este es algo realmente posible de hacer, porque obviamente va a haber una presión bastante grande de tratar de volver a la escuela cara a cara y debemos hacer los esfuerzos para analizar este vector y hacer cosas respecto al vector, porque tengo la impresión de que el énfasis ha sido en la limpieza, en las manos, en las superficies, pero quizás todavía no se ha hecho un énfasis, por ejemplo, en tener que salir de la sala de clases, airear, volver a entrar, y cómo se va a hacer eso en el contexto a medida que empiece el frío, porque no necesariamente todas las salas tienen una buena ventilación. Te escuché la otra vez, José Luis, hablando acerca de que incluso una pequeña ventilación cruzada en una sala de clases podría ser efectiva, no necesariamente tiene que ser la apertura de la completa, y esto es algo que aquí además pasa durante las tantas votaciones que vamos a tener el próximo año, que ocurren además en establecimientos educacionales, y va a ser bien importante nuevamente hacer un poco lo que se hizo en las elecciones que ocurrieron un día de bastante sol y una temperatura más alta, pero que durante el próximo año van a ocurrir probablemente cuando haga más frío. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad para poder hacer una colaboración pública, privada y entre todos respecto a cómo controlar el vector del aerosol en los establecimientos educacionales. Ciertamente. Muy clave, muy clave. Vital. Muchas gracias, Gonzalo. Hay una pregunta también en Facebook que dice, ¿podemos estar sin mascarilla a 2 metros de distancia? Al exterior seguramente sí. Al exterior, digamos, salvo que tengas la mala suerte, como si tienes un fumador y el humo te viene directamente a ti. Si estás a 2 metros te la puedes quitar, ¿no? Si estás a más de 2 metros, estás en un descampado, no hace falta la mascarilla. Porque no es el contagio, hace falta cercanía o hace falta la caja, que es la habitación, que capture el aire. No es un contagio fantasmagórico que viene de un continente a otro, ¿no? En interiores no nos la podemos quitar, sobre todo cuando compartimos el aire y sobre todo cuando estamos mucho tiempo con mucha gente, estamos hablando. Esas situaciones no las debemos quitar, ¿no? Y aunque tengamos la distancia, esto no nos la debemos quitar. Y es una de las cosas que le ha costado a la OMS, pero ya lo ha aceptado, que en interiores no nos debemos quitar la mascarilla en ningún momento cuando estamos pues en la oficina o en la clase, pues. Y bueno, y decir que totalmente de acuerdo, también les diría que aprovechen el tiempo esto de medir el CO2 y la calidad del aire y tal. No es muy complicado, es una cosa que se puede hacer a los profesores de ciencias y a los estudiantes y lo aprenden muy deprisa y nos puede enseñar al resto de la sociedad. Y aprovechen este verano para no encontrarse pues como lo que veo en España, Estados Unidos, como que
están tratando de aprender y hacerlo a la vez y tal, y les cuesta más, ¿no? Ustedes tienen más tiempo hasta que ya esta situación, aprovechen el tiempo. Quería hacer una pregunta sobre una práctica cultural bastante arraigada en Chile, que es en el invierno. La gente pone tarros con agua para que hiervan con eucaliptos, no sé qué, como una forma de limpiar el aire o prevenir, o incluso se ponen a los enfermos que tienen problemas respiratorios sobre un lavatorio con agua hirviendo y una toalla para que aspiren el vapor de agua. ¿El vapor de agua limpia el aire o produce un efecto contrario a lo que se busca? No, esto es igual que la sabiduría de las abuelas, que hay que ventilar la casa, pues esto también es una sabiduría que es útil, ¿no? Y sabemos ahora por qué un poco más la ciencia nos dice que hay dos cosas que hace este vapor de agua. Uno, que si el aire está muy seco, que suele estar en invierno, tú lo haces más húmedo y estos virus respiratorios, el de la gripe, el de la COVID y tal, sobreviven menos tiempo. Entonces se quedan por el aire, pero ya no pueden infectar, o les cuesta a lo mejor, si está muy seco, pues a lo mejor sobreviven 2 horas, y si está la cosa más húmeda, pues sobreviven a lo mejor 30 minutos, ¿no? Entonces infectan menos. Pero además también nuestro sistema respiratorio funciona mejor con el aire húmedo, una humedad intermedia, ¿no? Porque hay, pues, por ejemplo, hay unos cilios que van limpiando, van subiendo los mocos, y esto funciona mucho mejor con aire húmedo, si estás con esto de respirando con la toalla, que si estás con aire seco. Entonces esto tiene mucho sentido, ¿no? También hay que tener en cuenta no hacerlo demasiado. Si te pasas y hay una humedad muy alta, pues ya empieza a haber moho y otras cosas, pero una humedad del 50%, del 40 al 60% es una humedad muy, muy útil, y hay razones que explican que esto es útil, entonces hay que seguir haciéndolo. José Luis, agradecer tu tiempo, agradecer estos datos, estas herramientas que pones para nuestra comunidad humana, para trabajarlas, para ponerlas, para divulgarlas, ¿no? La divulgación científica ha sido la clave de esto y del encuentro de estos saberes y conversaciones, por una razón bastante sencilla. Bienvenidos sean estos datos como un regalo también, ¿no es cierto? Una novedad, una noticia de algo tan sencillo, tan práctico, que no requiere mayores complejidades dentro de lo complejo, y ver la posibilidad también, ONG Desinflámate, feliz de poder estar en la compañía, en el concurso de ustedes, en su participación, siempre interesante y muy grande. No hay muchas palabras. Muchas gracias, Gonzalo, gracias, Alejandro, gracias, José Luis, y gracias para todas las personas que nos han estado muy, muy atentas, y para la próxima. Y estás invitado, están todos invitados en realidad. Aire y vida.